Pues les decía, siempre pensar en el Padre es muy especial. El Padre que consuela, que abraza, que forja el plan, ¿no? Que envía al Hijo. Es increíble pensar en el Padre, esa personalidad que tiene el Padre. No, los que somos papás o mamás sabemos, ¿no? Puede tocarte cualquier cosa, pero que nada toque a tu hijo. Y sin embargo, como dice esa canción, él vio a su niño morir en la cruz, ¿no? A su muchachito morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por esto es importante siempre entender el corazón de la Biblia. ¿Sabes cuál es el corazón de la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos ganado la vida eterna. Si perdemos cualquier cosa en la vida, no importa, porque dice, ¿de qué te serviría ganar el mundo y perder tu alma, perder tu espíritu? Así que nosotros hemos sido bendecidos de tal manera, quién sabe cómo, pero hemos logrado tener vida eterna a través de la sangre del Cordero. ¿Cómo le dijimos que sí? Quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que sí? Quién sabe. Pero un día le dijimos, ok, va, si eres Dios, muéstramelo. Y Dios, en su amor, nos lo mostró. Nos mostró qué tan verdadero era y es y será. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que vendrá. Así que esperamos la venida del Señor Jesucristo con ansia, y mientras tanto le pedimos al Señor que restaure la paternidad, ¿cierto? Porque la paternidad es algo que está tronado por muchas personas que no supimos ser papás, que generalmente todos, porque no conozco ninguno que diga no cometí ningún error con mi hijo, ¿no? Pero finalmente el Señor trabaja y trabaja en ministros del Evangelio para que puedan ser sanados y puedan ayudar al pueblo a sanar la paternidad. Hay algo bien importante antes de empezar el estudio que les quiero decir. Recuerden que la paternidad la da Cristo, ¿ok? La usa a hombres, ministros, hombres y mujeres, indistintamente, pero una vez que sana el corazón del ministro, entonces él imparte la paternidad de Dios, puede mostrar los ojos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios, empieza a hablar como habla Dios, empieza a sentir como siente Dios, entonces puede mostrarle al pueblo cómo es Dios. Así que es importante que todos seamos sanados. Fíjate cómo nos ha llevado el Señor, ¿no? Nos llevó a ver la iniquidad, nos llevó a ver la rebelión, nos llevó a ver la sanidad de las heridas, y ahora nos lleva a ver la paternidad. Cuando tú eres sanado como ministro, seas quien seas, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, quien seas, entonces tú vas a impartir la paternidad de Dios. Pero principalmente el impartimiento de la paternidad la da el profeta. Ahorita vamos a ver, van a ver qué interesante está esto, pero sí quiero hacer un poquito una introducción para decirles que esas iglesias que no creen en lo profético generalmente tienen huerfanitos y huerfanitas. Mucha gente que no ha sido restaurada en la paternidad. El ser restaurado en la paternidad es esencial, porque si tú te sientes un bastardo, pues no hay nada. Y si tú no sientes que tu Padre Celestial es tu Padre, tú eres un bastardo, no eres hijo. Entonces lo primero que tiene que restaurar el Señor es la posición de hijo en la vida de un creyente. Somos hijos del Altísimo, hijos del Rey, hijos del Dios Todopoderoso,
hijos de Adonai, hijos de el Shaddai, hijos de Jehová Nisi, Jehová Rafa, hijos de todos los 960 nombres que tiene Cristo, ¿no? Del Mesías, del Salvador, de todo lo como lo quieras nombrar, de Jesucristo, del Cristo, de Jesús, del enviado. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos el título ya de hijos de Dios, pero no sabemos movernos y hablar y pensar como piensan los hijos de Dios. Por eso tenemos que aprender a dejar que Dios restaure cada área de nuestra vida para que podamos vivir como hijos de Dios. Porque aunque somos hijos de Dios, queremos seguir viviendo como bastardos. No somos bastardos, querido, querida. Somos hijos de Dios. La herencia ha sido dada a nosotros ya. Somos herederos y coherederos de la gloria de Dios en Cristo Jesús, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Y esa victoria que Él ganó en la cruz la dio a su iglesia. Así que en la tierra nosotros debemos aprender a vivir como hijos de Dios. Gran parte de la restauración de la paternidad en nuestra vida es esto. Porque nos dicen que somos hijos de Dios, pero no lo creemos. Creemos que el ser hijos de Dios va a ser para el cielo, y lo hemos visto, ¿no? Que estamos esperando ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria en el cielo. No, hermano, allá vas a ser perfecto, ya no necesitarás esto. Esto lo necesitamos aquí, como decíamos el domingo. Aquí nosotros necesitamos el poder avanzar en la fe para poder lograr esas victorias que han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Aprender a jalar el cielo, ¿no? Decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Señor, todo lo que has consumado acerca de mi persona en el cielo, lo quiero acá. ¡Wow! Chicos, hoy va a ser un día glorioso y tremendo, una noche gloriosa y tremenda. Por eso, esta semana vamos a estar viendo la paternidad. Entonces yo quise en el curso profético empatarlo, ¿no? Con lo que vamos a ver en la congre. Y elegí la parte número 3, es lo profético y la paternidad. Y vamos a entender cómo el profeta puede impartir la paternidad, pero también la pueden impartir los que se mueven en el don profético. Por eso están aquí personas que, aunque no sean profetas, disfrutan esto, porque se están aprendiendo a mover en este don. ¿Qué significa? A lo mejor no te mueves como un profeta de oficio las 24 horas, todos los días, todos los años de tu vida, pero como te aprendes a mover en lo profético, vas a poder hacer lo que hace un profeta. No siempre, pero esporádicamente, pero lo vas a hacer. Entonces, este es el manto profético que hay en esta casa. Hay un manto profético, niños, ¿ok? Entonces, debemos antes que nada establecer con certeza que debemos conducir a los hijos de Dios al corazón del Padre. Una iglesia, un pastor, un profeta que no conduce al pueblo al corazón del Padre está en graves problemas. Nosotros necesitamos conducir al pueblo a conocer el corazón del Padre. ¿Se acuerdan que la otra vez yo les contaba que no, hay mucha gente que dice, no, mi padre espiritual, mi madre espiritual es la pastora Diana? Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, soy tu mamá espiritual, sí lo soy, pero lo que tú ves bueno en mí es de Cristo. Lo que ves malo es de Diana. Entonces, mi obligación es llevarte al corazón del Padre, porque el trabajo que Dios ha hecho en mi vida, por lo cual tú dices, sí, yo aprendí, ahora la paternidad está siendo restaurada desde que yo estoy con la pastora Diana. ¿Por qué?
Porque tú estás viendo el amor del Padre, la exhortación del Padre, el cuidado del Padre, la disciplina del Padre, ¿no? A través de mi vida. Entonces, si yo hago un buen trabajo, como les decía la otra vez, si me llega a pasar algo, si me voy de misionera a Tombuctú, ahí lo cancelamos. A Tombuctú no, a París, a Roma. Ay, señor, no, dice que me calle porque si no me va a mandar en serio. Entonces, nosotros tenemos que entender que aunque yo me vaya, la paternidad va a quedar restaurada en sus vidas. Les estoy presentando a Jesucristo. Dice, mira, yo no te puedo ayudar, pero conozco uno que te puede ayudar. Y ese es Jesús. ¿Ok? Entonces esto es importante como ministros que lo tengamos muy claro, como ministros o como gente que vamos a ir a abrir a lo mejor un estudio a otro lugar, aunque te metas en otra iglesia, aunque estés con nosotros, pase lo que pase, siempre tienes que tener consciente que el amor es hacia el Padre, a quien le vas a presentar es al Padre, ¿no es cierto? Así va a ser restaurada la paternidad. Como embajadores de Cristo necesitamos parecernos a Él para poder, como ministros, impartir su paternidad. Si tú te empiezas a parecer a Jesús, entonces la gente va a ver a Jesús. Es inevitable, vas a menguar tú y va a crecer Él. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¡Wow! Juan la tenía clara. Tenía que morir Él para que Cristo pudiera brillar. De la misma manera en nosotros, yo tengo que morir a mí misma, morir a la carne para que Cristo pueda brillar en mí. Para entender la paternidad espiritual debemos comprender primero cómo se comporta un padre amoroso. ¿Cómo se comporta un padre amoroso? El otro día me decía el profeta, tú has crecido, has cambiado como pastora, como profeta y como madre. Y yo me sentí tan contenta de entender esto, porque cometí tantos errores y estoy segura que los papás pensamos igual, ¿verdad? Amamos tanto a nuestros hijos y cometemos tantos errores. Y yo pensaba, Dios, ¿cómo voy a hacer? Y Dios ha ido transformando mi existencia, ha ido transformando en mi manera de relacionarme, no solamente con mi hijo, también con ustedes, para poder restaurar lo que hice mal antes y para poder ayudarlos a restaurar lo que hicieron mal sus papás. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cómo se mueve un buen papá, un papá amoroso. Siempre alienta a seguir adelante. Segunda de Timoteo 2:1. Estamos hablando del ejemplo de Pablo, pero lo vamos a ver más adelante específicamente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo siempre alentaba a Timoteo. Timoteo era un chamaquito. Yo le decía hoy a una persona, oye, se te ha exigido demasiado, ahí la llevas, vas bien, de veras se te ha exigido demasiado, estás bien, no te preocupes, porque cada vez que me ves, ¿cómo estás? Pues ahí la llevo, ya, tranquilos, van bien, van muy bien, van excelente, por eso ya se le pegan los niños al Jordi. Si antes se querían correr como Forrest, corre Forrest, corre. Pero ahora se le pegan los niños, ya están empezando a ver a Jesús. Ojalá te mantengas firme y fiel, ¿ok? No retiene la enseñanza, segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un buen papá le enseña todo lo que puede al hijo. El papá que retiene la enseñanza aborrece a su hijo.
La Biblia dice que el que instruye a su hijo lo ama, el que lo disciplina lo ama, el que no lo disciplina lo aborrece. Entonces, cuando tú eres un buen papá, le vas a querer enseñar todo lo que puedas a tu hijo. Yo me acuerdo de mi mami, que aún en las bodas estábamos sentadas y si yo decía algo, así abajo de la mesa me hacía taca. Y yo, uy, ya la regué aquí con mi mamá. No digas eso, hijita. Ella en todo momento nos exhortaba, nos enseñaba. Siempre había una instrucción de su parte. Y yo le decía, mamá, ya tengo 50 años. Aunque tengas 80. Me decía, no me importa, soy tu mamá. Y ese es el amor del padre. Porque ella no le decía al vecino, ella no le decía a la sobrina, aunque amaba a todo el mundo, no le decía a sus hermanos, pero a nosotros nos traía marcando el paso, hermano. De verdad, así que, escuadrón, atención, ¿no? Pero tú sabes a lo que me refiero, Alvita. No, sí, de verdad nos traía como en el ejército. Pero hay muchas cosas que yo les paso a ustedes, pues les enseño de todo, que es porque a mí me enseñaron. Yo tuve una instrucción exhaustiva. Y esto es lo que Dios me ha mostrado que yo les puedo enseñar a ustedes. ¿No es cierto? Y poder enseñarles como a hijos amados. No todos van a ser hijos, van a ser los que quieran tener esa paternidad contigo. Ahorita vamos a ver cómo hay gente que se te acerca y te dice, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero verte como a una autoridad espiritual, como a una mamá espiritual, y yo me aguanto lo que tú me digas. Sí, estoy listo. Estoy listo, pastora. ¿Estás listo, hijito? Estoy listo, pastora. Amén. Qué bueno que dices amén, pastor. Ok. Provee para su hijo. 2 Corintios 12:14. El que es buen papá provee para su hijo, ¿cierto o no cierto? Dice, no provee. Bueno, les voy a leer todo el versículo. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Dice Pablo, ¿no? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No me importa lo tuyo, quiero que te entregues. Busco tu corazón para Cristo. Deseo y anhelo que te entregues al Señor. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y atesorar, qué rico, hay una libertad hoy para predicar exquisita. Y atesorar no habla solamente del dinero, habla del amor, habla de la protección, habla de la provisión, habla de todo lo que un papá tiene que dar a su hijo. Por eso hemos sido tan lastimados, porque a veces los papás y las mamás, aunque trataron de hacerlo mejor, porque no lo hicieron a propósito, nunca tratarás de lastimar a tu hijo a propósito, nos lastimaron. Pero viene Jesús y te dice, oye, yo puedo restaurar. Por eso no quiero que se pierdan esta semana ningún estudio, ninguna prédica, para que puedan ir tomando el hilo de cómo Dios hace para restaurar esa paternidad, ¿verdad? Entonces dice, cuarto, exhorta y anima. Exhorta y anima. No solamente anima, también exhorta. ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Estoy bien, pastor, para nada. No estás bien, estás haciendo esto. Un buen papá enfrenta al hijo, chicos. Un buen papá le dice lo que nadie le va a decir. Yo a veces les digo cosas a ustedes que nadie les va a decir. Y me la juego, ¿no? Me la juego de que se me quieran poner rebeldes y que quieran alucinarme, ¿verdad? Pero el Señor me respalda. El Señor me da su favor, ¿verdad, Señor? Gracias, Señor.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque se ve que el Timoteo le sacateaba, hermano. Sí, en serio, por eso le puso. Le dijo, oye, pues, caray, ¿por qué te da miedo ir a pastorear a una de las iglesias más grandes del Nuevo Testamento si tienes 21 años? Se ve que estaba, pero mira, ¿cómo voy a ir? No, es que no van a tener un poco mi juventud. No, es que si no me hacen caso, seguramente Timoteo le decía. Pero Dios le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No temas, Timoteo. No temas. El Señor está contigo. El Señor te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. No temas de que te vas a casar. Es muy fácil el matrimonio. No tiene ninguna complicación, ¿verdad, pastores? Luego pueden pedir una cita con los pastores. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Ten cuidado de guardar el amor a tu Padre espiritual. ¿Por qué? Porque tú ahorita vamos a ver más adelante que tienes que honrar ese cuidado que el Padre espiritual da, ¿no? Tienes que saber cómo honrarlo. ¿Cómo honras tú a una persona? Pues tú sabes, teniendo detalles, sabiendo lo que le gusta. A veces llega alguien y me dice, por ejemplo, llega Aida con el plato después de la prédica, yo estoy acá en la consejería y me llega con el plato ella, y yo lo tengo que batear y le digo, no, ahorita el plato no, pero yo veo cómo ella me honra, ¿no? Como ustedes tienen que aprender siempre a honrar a ese padre que se está esforzando, a esa madre que está desvelándose. Ustedes saben que los vecinos de mi casa son incrédulos, fuman. Entonces salen a fumar al balcón y me ven llegar un día a la 1, otro día a las 2, otro día a las 3, otro día a las 4, a las 5, y cada vez que me ven le hacen así como diciendo, pues dicen que es pastora, pero ¿de dónde vendrá? Pero yo me esfuerzo, si tengo que quedarme con ustedes, si a veces los tengo que bajar de mi camioneta, de a ver chicos, ya no, es que pastora te quería hacer otra pregunta, y sí, pero es la 1 de la mañana, y no, pastora, es que es cortita, pastora, ¿tienes media hora más? Y ya sí nos quedamos oyendo música, ajá, qué bonita música, qué bonita canción. Bueno, niños, ¿qué les parece si se van a dormir? No, pastora, pero te quería preguntar otra cosa. Y no es solo en eso, ¿no? El servicio que Dios hace que un padre espiritual dé y una madre espiritual. Das todo lo que tienes, das lo que puedes, como pueda, pero tú vas a darte si eres un buen papá, una buena mamá, como Cristo, que no vino a ser servido, vino a servir, ¿ok? Más bienaventurado es el que da que el que recibe. Hoy me decía Natán, pero mamá, has gastado muchísimo dinero, pero mamá, deja de comprarme cosas, pero mamá, ¿por qué me quieres regalar eso? Hijito, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. Yo gozo cuando te doy, yo gozo cuando les doy a ustedes. El otro día recordábamos la boda del Charlie, ¿no? Y del Roger. Digo, cada uno con su respectiva esposa. Sí, porque luego con esto de las confusiones de identidad, ahorita ya nadie sabe, ¿verdad? Pero fue todo un milagro. ¿Cómo pudimos hacer esa boda? Fue un milagro. O sea, hasta nos acordábamos que comimos delicioso y el del banquete nos cobró 5,000 pesos por 60 personas. 5,000 pesos por 60 personas. Meseros, todo. Yo les hice la mesa de dulces, que por cierto nunca me dijeron gracias, ¿no? Por todo lo que trabajé. Fue toda la decoración hermosa, los vestidos bellos. Fue una boda hermosa. Y yo estaba emocionada.
haciendo esa boda, porque mis niños se iban a casar. ¿Qué son los niños del Señor? Los agarro tantito prestados, Padre, luego te los devuelvo, ¿no? Pero finalmente es esa paternidad que Dios pone en el corazón, porque ¿quién lo hubiera hecho? Nadie lo hubiera hecho, chicos, si no es un papá o una mamá espiritual. Por cierto, Natán me dijo: mamá, salúdame a la tropa. Sí, él ha visto, ¿no? Él ha visto cómo la montaña más alta es un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque somos familia, y porque quizás por eso Dios no ha permitido todavía que crezca tanto, porque hay paternidad en la casa. Y yo digo, no, es que si son muchos, ¿cómo voy a hacer? Si con estos ya no puedo. Yo tenía un solo hijo y ahora me acumularon aquí el problema, ¿no? Pero qué padre, porque a lo mejor no los podría cuidar a todos. Por eso necesito que tú desarrolles esa paternidad, para tú poder cuidar a los que vengan. Porque si yo no puedo cuidar a todos, en Cristo no hay abuelitos, ¿entiendes? O sea, tú vas a tener que ser padre espiritual para el que esté ahí. Aunque yo sea la autoridad de la iglesia, la persona necesita identificarse directamente con alguien. Como te decía Roger, ¿no? Oye, a mí me es más fácil, pastor, contarte las cosas a ti, porque eres hombre quizás, ¿no? Qué padre, ahí se está desarrollando la paternidad. El Roger ya va y corre y le dice, oye, siento esto y esto y esto, y lo cubre, ¿no? Y lo cubre el pastor. Entonces, mi idea es esa, que ustedes puedan ser discipulados de tal manera que sus corazones sean sanados y ustedes puedan tener paternidad. Amén. Para el pueblo, qué hermosura, y para la casa, y para todo, ¿no? ¿Me podrías, o bájame el ventilador ese, por favor, hija? Entonces, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ok? Dios da poder para que te sostengas y participa en esas aflicciones. También hay líderes castrantes. Yo estuve muchos años bajo líderes castrantes. Lamento tener que reconocerlo, pero lo tengo que reconocer. Porque si no lo reconozco, tú vas a decir, ¿por qué la pastora se salió primero de una iglesia y luego tuvo que salir de otra? A lo mejor yo parezco una persona rebelde. No era rebelde. Simplemente hay personas que no saben ser líderes, que te empujen, que te amen, que provean, que te bendigan, sino que se vuelven líderes castrantes. Líderes que pueden tener envidia de tu conocimiento, líderes que pueden tener envidia de tu ministerio, o que te pueden querer castrar porque seas una mujer. Simplemente es muy sencillo. En Latinoamérica es muy común que te quieran castrar porque tú eres una mujer. Entonces, es importante entender que cuando tú tienes líderes castrantes, dice, te pueden lastimar, lastiman a los ministros y los detienen y los deshonran. Te deshonran como ministro del Evangelio, y en lugar de ayudarte, te lastiman y detienen tu crecimiento. Fue muy fuerte para mí, porque yo soy una persona que entiendo la autoridad, entiendo lo que es estar bajo autoridad, y tener que salir de una iglesia porque los líderes me perseguían para matarme, como Saúl perseguía a David. Porque en una de las iglesias la orden fue: acábenlos, mátenlos. Y en realidad yo ya he perdonado eso, pero eso es un líder castrante. Eso es un líder que te ve que estás pedaleándole, que eres una persona que ama a Cristo, y en lugar de ayudarte a salir adelante, lo que quiere es detenerte por cuestiones de que se le caiga el teatrito, o cuestiones doctrinales, o lo que tú quieras. Pero esto no es lo que puedes hacer con una persona que ama a Dios y que quiere servir a Dios como ministro.
¿no? Y bueno, la segunda vez, ustedes saben por qué me tuve que salir de ese lugar, porque pasó lo mismo. Me empezaron a perseguir, hasta que Dios me dijo, te quiero afuera. Y yo, no, te quiero afuera. No, por favor, no, te quiero afuera, Diana. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? Tú vas a desarrollar un amor hacia tu Padre Celestial o tu Madre Celestial, tu Padre Espiritual o tu Madre Espiritual, pero vas a tener una fidelidad con Él hasta que Él se te quiera ir a la yugular y te quiera destruir. Porque yo oía cómo personas, pastores decían que tú te tienes que quedar bajo la autoridad y tienes que salir con la bendición de tu pastor. Pero eso es si tu pastor te quiere bendecir. Porque si yo me pongo en contra tuya y quiero destruir tu ministerio porque te tengo envidia, o porque te tengo coraje, o porque no me gusta lo que tú haces, entonces yo no te voy a bendecir y tú vas a tener que salir corriendo de este lugar. Porque si no, voy a detener tu ministerio y hasta puedo lastimarte tanto que te puedes apartar de Cristo. Entonces, hay que tener mucho carácter como el que yo tuve para regresar al Señor, porque muchos hubieran dicho, pues no me importa ya vivir para Cristo. Si estos son cristianos, mejor yo me voy. Yo no quiero ser, mejor me convierto en budista o Hare Krishna o esas cosas. Estoy hablando muy en serio. Entonces la situación que yo viví es una situación especial. Dios tuvo que sacarme de esos lugares porque de veras me querían destruir, ¿no? Sabemos que en el primero me decían que era un lobo rapaz, que era un monstruo, que por creerle a Dios de que iba a sanar a mi hijo. Entonces tú tienes que entender que tú estás en una casa donde hay paternidad, donde se te está amando, donde se te está empujando, donde se quiere que empieces a tener gente, que empieces a discipular personas, que te levantes como predicador, como profeta, como maestro, como evangelista, como apóstol. Y ese es el deseo de mi corazón. Siempre, es más, yo siempre los estoy empujando a ustedes, ¿no? A mí no, a mí siempre me ponían una pared y me decían, tú te quedas ahí sentada, tú no eres nadie. Y así me lo decían. Entonces, el trato que ustedes están recibiendo aquí es diferente, chicos. Por eso yo no tuve paternidad hasta que pasó mucho tiempo. Y yo te puedo decir que yo le agradezco al pastor Acero acerca de la paternidad que el Señor restauró en mi vida, pero sé que no fue Él, sé que fue Cristo, el que sabía lo que yo había sufrido con el machismo y la misoginia en México. Entonces el Señor empezó a trabajar a través de Él para restaurar esta paternidad, aunque después me aborreció, como todos los demás. Se me juntaba la gente, se me juntaban 17 chamacos después de una prédica, y claro que me alucinaba. Me miraba con una cara, y no me importa decirlo, y no me importa que le llegue, porque él piensa que yo hice una división, y si le llega mejor, porque yo no hice una división. Tú me forzaste a salir. Yo me quería quedar en el centro de Villalobos toda mi vida, pero él me forzó a salir, porque no me protegió, porque no me amó, porque no me abrazó, porque no me cuidó, porque no vio el ministerio tan grande que tenía, porque no vio cómo la gente me seguía. Entonces tú necesitas saber que aquí en esta casa eres amado, eres abrazado, eres protegido, eres cuidado. Si tienes una bronca, ahí va a estar el Señor Jesús ayudándote. Aquí se está manifestando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con todo, como dice, ¿no? No proveen los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿ok? Entonces, también hay líderes castrantes, ya lo vimos. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siempre tenemos que poner los ojos en Jesús. El Padre Celestial es el que nos restaura, el que nos alienta, el que nos llena, el que nos liberta, el que nos sana interiormente, el que nos saca del pozo cenagoso, el que nos ayuda a seguir adelante, el que nos empuja, el que nos da fuerzas de búfalo, el que dice no te detengas, no te detengas, tienes que seguir adelante, no dejes que nadie te desanime, yo estoy contigo.
ti. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo como padre espiritual. Porque sí, hay muchos, ¿no?, que fueron padres, pero él fue como especial, ¿no? Fue una característica muy especial de su apostolado, el que le decía a varios hijo, ¿no? El apóstol modela la paternidad. ¿Qué quiere decir que modela la paternidad? ¿Quién me dice? Es un modelo de paternidad. El profeta no es un modelo de paternidad. Ahorita van a ver la diferencia. El apóstol es el papá. Él modela la paternidad. ¿Ok? Fíjense. Filemón 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo siempre, si viste los versículos anteriores, siempre estaba preocupado por decirle a Timoteo: haz esto, hijo, eres mi hijo amado, haz el otro, hijo, cuídate, hijo, no seas cobarde, hijo, ¿no? Y también le decía hijo a Filemón, y también le decía hijo a Tito. Ahorita lo vamos a ver. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo, según la tradición, lo que dice la tradición, tenía más de 350 discípulos. Pero no a todos les llamaba hijos. Es por la lloradera de la adoración que estuvo increíble. No a todos les decía hijos. A pocos les decía hijos. Porque un hijo es alguien muy especial, es alguien que te sigue, es alguien que te obedece, es alguien que le importa lo que tú le estás diciendo hasta el susurro más pequeño, como me decía el profeta Harold Littman, ¿no? Tú tienes que escuchar the small little voice of God. O sea, tienes que escuchar la voz más pequeña, más sutil de Dios. Así, cuando una persona considera que alguien es un papá espiritual, una mamá espiritual, va a escuchar el susurro más pequeño de lo que le quiera decir. Es muy importante entender esto, chicos, ¿ok? Por eso Pablo no le decía hijos a todos, pero sí a los que se habían pegado, ¿no? A los que realmente estaban junto a él y querían seguir la misma visión, querían obedecer en todas las cosas. Y yo sé que estamos hablando del apóstol Pablo, tenían que obedecer, pero otros no obedecieron, ¿no? Como que se llamaba, que tenía un nombre tan feo, ¿cómo se llamaba Epafrodito, uno que se había puesto en contra de él, no me acuerdo ahorita, ¿no? Alejandro, ¿verdad? Sí, que se había puesto. Muchos no querían seguir la visión de Pablo, y Pablo era el gran apóstol Pablo. Y sin embargo les costaba trabajo obedecer lo que Pablo decía. Entonces, cuando tú estás en una casa, es muy importante entender lo que es la paternidad, porque ahorita lo estamos viendo ministerialmente hablando. El miércoles y el domingo lo vamos a ver desde el punto de vista del tierno corazón del Padre. Pero hoy lo tenemos que ver desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista de una ética ministerial. Tú tienes que obedecer al papá o a la mamá espiritual. En este caso, tienes una mamá espiritual, ¿no? Una mamá que te imparte paternidad. Y esto es importante entenderlo. ¿Se acuerdan que la otra vez el Mau hizo la pregunta de si había madres? ¿Cómo fue la pregunta? Maternidad. No, hay paternidad.
pero lo puede impartir la mujer o el hombre, porque recordemos que la paternidad que impartimos es la paternidad del padre, ¿verdad? Pero ¿quién es tú al papá espiritual le dices papá espiritual? También a la mamá le tienes que decir mamá espiritual, porque es la que está impartiendo la paternidad a tu vida, ¿no? Entonces es importante que veamos la relación que tiene que haber entre un discípulo, un hijo y el papá. Tiene que tener como el mismo ADN, ¿no? Como querer seguir la misma línea. Hay ministros que cuando tú los pones a predicar quieren armar su cosa individual y quieren hacer lo que ellos quieren, y tú te das cuenta que son hijos que no son hijos, porque están separados de la visión. Porque miren, chicos, yo les voy a explicar algo muy importante. Si Dios los ha puesto en esta casa, ¿qué es una casa especial? Créanme que es una casa especial. Es para que ustedes puedan tomar la visión que ha dado a la cabeza. Ajá. Entonces, sí, tú vas a tener cosas también personales, padrísimas, porque Dios da revelación a cada quien, pero tú tienes que seguir esa visión para tú poder tener esa semilla que planta la paternidad. Si tú no sigues la visión, tú empiezas a ser como hijo de vecino. ¿Sí estoy dándome a entender? Cuando tú tienes una identidad en la casa, ¿no? Por ejemplo, sí, hijo, por ejemplo, en mi casa todas pensamos igual. Si vamos a hacer una cena, no nos extrañamos de lo que puso la otra de cenar. No decimos, uy, puso un yatra, ¿qué es eso, un yatra? ¿No? O kipi, ¿qué es el kipi? Todos conocemos lo que nosotras comemos desde chiquitas. Tenemos una misma línea de educación, ¿no es cierto? Entonces, es importante que si tú estás en una familia, entiendas esa línea de educación, aunque tú tengas revelaciones padres que Dios te pueda dar personales, o no sé, no tienes que hablar, por favor, no tienes que hablar como el pastor o la pastora. ¡Qué horror! Estos que adoptan la manera de hablar de los pastores, con una falta de identidad total. No se trata de eso. Tú tienes que tener tu personalidad, pero siempre recordar que hay una línea de paternidad, que hay una visión dada por Dios, para que tú sigas esa visión, para que tú puedas fluir en esa victoria. Si no, no va a haber victoria, y eso es lo que causa divisiones, y la gente termina yéndose. ¿Entiendes? Cuando son tratados bien. Cuando son tratados mal, yo entiendo que se vayan, pero una persona que ha sido tratada excelente, como nos ha sucedido aquí en la Congre, y que se vayan, es porque tienen una línea de división, dos visiones, tienen otra visión, ¿ok? Entonces tenemos que entender esto en cuanto a la paternidad, porque el día de mañana tú vas a ser un apóstol, un profeta, ¿no? Tú vas a tener una iglesia donde tú vas a tener un titipuchal de gente. Yo lo sé, chicos, yo lo sé. Y tú vas a estar viendo y vas a decir, ay, cómo me acuerdo de mi pastor, cómo recuerdo que me decía que tenían que ser todos del mismo sentir, y aquí tengo un relajo. No, yo declaro que tú vas a ser un buen papá espiritual, una buena mamá espiritual, y tú vas a saber llevar al rebaño a pastos verdes, a una comunión en el espíritu, a una misma visión, porque la iglesia de al lado puede tener otra visión, hermana, y está padrísimo. Yo digo, yo los bendigo, que Dios los bendiga, pero es tu visión. Aquí tenemos otra visión, y tienes que aprender. El vecino tiene otra manera de comer. Si agarro la carta del vecino, voy a decir, le escribió el tío Christopher. ¿Quién es el tío Christopher? Dice que ya vendió la tiendita. Pues, ¿qué tiendita? ¿Sí me entiendes? Pero si yo agarro una carta de mi familia, yo voy a saber lo que dice, que el tío hizo esto y esto y esto. Por eso tú te tienes que meter en ese corazón de la iglesia. No es obligatorio, chicos, no es obligatorio. Es por un sentir amable, porque Dios dice que seamos todos del mismo sentir.
¿Entendemos esto, niños? Sí. Ok, entonces, ya vimos más o menos lo que hizo Pablo, cómo les llamaba hijos amados, ok, era un modelo de paternidad. Pero ahora vamos a ver que el profeta es el que imparte la paternidad. ¡Qué divertido! Déjenme tomar un poquito de vodka. Salud, compañero. Fíjense, niños. Ejemplo del profeta Elías como padre espiritual. El apóstol es el modelo del papá, pero el profeta es el que se encarga, escucha esto, profeta, de sentir la paternidad del padre y pasarla al pueblo. Gracias, Señor. A ver, ¿entiendes esto? Como el profeta es la boca de Dios, es los ojos de Dios, es escucha lo que Dios dice. El profeta es el que al ministrar y profetizar sobre el pueblo imparte la paternidad. Esto es tremendo, chicos. Por eso necesita el profeta tener mucho amor. Necesita el profeta haber sido sanado. Necesita el profeta ser un proveedor. No ser egoísta, no ser envidioso, no ser necio, no ser avaro. Díganlo fuerte, amén. Allá no dijeron nada. No voltees para atrás, chaval. Ay, qué monserga. Señor, yo te pido que me cambies la risa porque no me puedo reír en el micrófono. Me voy a reír como decía la abuelita. Entonces, cuando tú has sido sanado, para ti es muy fácil que Cristo fluya en cualquier tipo de situación. Cuando estás muy contenta, cuando estás sacándote de onda porque hay demonios, cuando estás enojado porque te tienes que enojar por una situación, por un minuto y se te pasa, pero estás en ese momento, oye, ¿qué te pasa? No hagas esto, ¿no? Entonces tienes que fluir Cristo a través de ti. Y no seremos religiosos, no vamos a fabricar las posiciones. Cristo fluirá como tenga que fluir, hermano. Porque Cristo volteó las mesas de los cambistas, o también le dijo a la mujer adúltera, ¿a dónde están los que te condenaban? Se han ido, no te condenaron, yo tampoco te condeno. Él sabrá cómo manejarnos en cada situación y cómo fluir a través de nuestro corazón. Pero el profeta es el que imparte la paternidad. Ay, y yo te voy a decir una cosa, y lo quiero decir ahorita en la cámara. Yo le doy muchas gracias al Señor. Porque yo nunca había conocido un hombre que impartiera paternidad como este muchachito que Dios ha puesto por mi autoridad. Por eso la paternidad no es porque él sea un viejo y me imparte a mí que soy una jovencita. No, sino que su corazón imparte paternidad. Y eso era lo que yo necesitaba, esa paternidad. Y él, es increíble cómo Dios lo ha usado para protegerme y para proveerme, y yo siempre estaré agradecida hasta el día que yo deje de respirar, profeta Brenes, de que tú me cobijaste. Él me cobijó, me cuidó, me abrazó espiritualmente y no dejó que yo me desalentara. Y cada vez que yo estoy desalentada, porque él es de pocas palabras, tú le mandas 80 audios y él te dice, sí, profeta, está muy bien, qué bueno, profeta, estamos contentos, pero no me vea mal. No le escriba yo, profeta, me siento mal, me siento triste o desalentada. Se desvive por escribirme. No, profeta, está pasando esto, sigue adelante, eres una mujer tremenda, valiente, y lo ves como él alienta mi corazón. Entonces,
yo sé que la paternidad no se da porque una persona, ustedes piensan que ven la paternidad en mí, porque todos son chamaquitos. Bueno, ya ni tantos se me están por casar, ¿verdad? Algunos también ya están medio vetados. Pero no es porque soy una señora grande y me ven como una señora, una mamá en la carne. No, es por la sanidad que Dios ha puesto en mi vida y que puedo impartir la paternidad. Fíjense qué padre está esto, porque tú dices, oye, ¿yo cómo voy a poder dirigir una iglesia si tengo nada más 23 años? Claro, pero no se te nota, pastor. No, porque como Timoteo, y Pablo le tuvo que decir, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie se fije si tienes 21 años. No importan los años que tengas, Timoteo. Tú vas a ir ahí como padre espiritual, como autoridad, y tú vas a ayudar al pueblo. ¿Entiendes? La paternidad la da el cuidado que el ministro tiene por la ovejita. Algo que nadie hace por ti, lo hace el papá o la mamá espiritual. Veamos cómo lo hizo Eliseo, ¿no? Elías. Eliseo fue servidor de Elías entre 10 y 12 años. Eliseo fue un hijo espiritual, no un siervo solamente. En aquel tiempo estaban los siervos, ¿se acuerdan de Giezi, que servía a Eliseo también? Entonces ellos eran siervos de los profetas, pero se convertían en sus mejores amigos. ¿Entiendes? Había tal comunión entre ellos que terminaban siendo íntimos amigos. Por eso le molestó y le pareció muy desagradable a Eliseo lo que hizo Giezi, de traicionarlo e ir y decir, oye, yo sí te recibo, Eliseo te puso estorbo. Porque eran amigos, convivían todo el tiempo. Entonces Eliseo era amigo de Elías. Elías supo ser un padre para Eliseo y nunca tuvo celos de él. Un buen papá, una buena mamá espiritual nunca va a tener celos de ti. Al contrario, es como el papá natural. Tu hijo está bien, tú estás feliz, ¿cierto? Sí. Tu hijo está mal y tú lo quieres levantar y ayudar y sacar del pozo cenagoso. Tu hijo espiritual está bien, tu victoria es mi victoria. Y yo se los he dicho muchas veces. Y el otro día, cuando le dije al profeta que se iban a casar, dice, qué alegría, qué alegría. La victoria de ellos es también nuestra victoria. Un buen papá siempre piensa que la victoria de los demás es su victoria. Si tú un día predicas a multitudes, yo voy a sentirme feliz. Amén. Yo estaré orando en una grada para que Dios te dé gracia. Amén. Para que puedas predicar bien. Amén. Que seas elocuente, que hables con denuedo lo que tengas que hablar, que presentes el evangelio con elocuencia. ¿Ok? Entonces, Eliseo supo honrarle como hijo y ser siempre fiel. Un buen hijo espiritual es fiel. Amén. Amén. No dijiste amén. Tarde o temprano, si eres hijo, te encariñas con la autoridad espiritual y la amas si eres fiel. Y más si te trata y te soporta todas las cosas. Todas las veces que te has ido de misiones. Todos los desmanes que has hecho en la congregación. Todas las veces que te has equivocado en la proyección. Todas las veces que le has tronado los dedos a tu pastora. Así que el padre soporta, aguanta, ama. Un buen papá ama. Y también un buen papá sabe cuándo sacar a alguien de la congregación, porque puede ser pernicioso, ¿ok? Ejemplo del profeta, ya me iba para arriba de nuevo. Eliseo y Jehú continuaron la obra. Elías ungió a Eliseo y le dijo que ungiera a Jehú, pero resulta que
Dios le dijo a Elías que ungiera a Jehú, pero resulta que no fue así. El que ungió a Jehú fue Eliseo. Y Jehú y Eliseo acabaron la obra de Elías, porque ¿a quién mató a Jezabel? Jehú, ¿se acuerdan? Entonces él, como profeta, se presentó delante de la bruja y la hechicera y se llevó unos eunucos. Despierta, Mauricio. Ya no estás en el despacho, Mauricio. Estás en la congregación. Tienes que decir amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, cómo me divierte estar. Tengo una congregación que es lo máximo, chicos. Tendrían que venir. Esto es genial. Estar en este lugar es genial. ¿Ok? Y ya para terminar esta prédica, vemos en Malaquías 4:6 que es el espíritu de Elías que iba a posarse sobre el espíritu de Juan, ¿no? Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En una congregación, el corazón de los hijos tiene que estar vueltos al corazón del Padre, y el corazón del Padre al corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque ahí habrá una comunión. Lo mismo en las familias. El corazón del hijo tiene que estar vuelto al del Padre. Y esto es simplemente para que el corazón del cristiano vuelva al corazón de Dios. Porque Dios opera en el acuerdo, opera cuando está todo en orden. Dios no opera en el desorden, en la venganza, en la rebelión. Dios opera en el orden, ¿ok? Aquí vemos la importancia de la impartición de la paternidad a través de lo profético en el Nuevo Testamento, ya que Jesús vino a mostrar a Dios como el Padre amoroso que es. En el Antiguo Testamento no lo conocían como el Padre. Esto es bien importante. Jesús vino a hablar de su Padre. Uy, se ponían como locos todos los fariseos judíos. ¿Qué haces igual a Dios? Y lo mataron, lo aborrecieron. El Padre y yo uno somos, decía. No, los fariseos les agarraba el ataque de caspa, hermano. Lo odiaron, porque Dios uno es, decían. No entendían la Trinidad. Aunque en un salmo dice, hacer caso al Hijo con mayúscula. Ahí estaba. Ahorita no me acuerdo, se los voy a buscar dónde está. Pero está con mayúscula. Es uno de los primeros salmos, creo que es el 2. Dice, hacer caso al Hijo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Jesús vino a manifestar la paternidad de Dios, a mostrar el amor de esa paternidad, ¿no es cierto? Y dice, la restauración de lo profético restaurará también la impartición de la paternidad. En este tiempo se está restaurando lo profético. Hay muchas iglesias que están entendiendo el mover profético. Y esto está padre porque puede haber una ola, ¿no? Una ola de paternidad sobre las ciudades, sobre las naciones. Un varón o una mujer maduros imparten paternidad sin provocar dependencia emocional, sino seguridad ministerial. Y seguridad de vida diaria. Y seguridad, o sea, tú no puedes desarrollar una dependencia emocional con el que te imparte la paternidad, porque esto no es sano. Esto no es sano. Tú trata de arreglar tus problemas. Si no puedes, tú vienes y yo te ayudo, ¿verdad? Pero tú no puedes directamente siempre querer que yo te arregle tu problema, porque entonces tú vas a volverte un flojo espiritual, a donde, voy con la pastora, y no luchas, y no oras, y no hablas, y no dices nada. O te vas al otro extremo, yo no le voy a decir nada a la pastora. Ríanse con ganas, hijitos. Ríanse con ganas, hijitos, disfruten. Si los ve Dios, ¿qué más les da que los vea el mundo? El profeta que ha sido sanado, sanará la orfandad. Así que
Esta es la primera parte, bueno, es el curso profético, pero vamos a ver el miércoles. El Señor me está diciendo que quiere que veamos más acerca de la paternidad, y va a estar padre toda esta semana. Vamos a estar ministrando la paternidad. No sé si quieran hoy quizás ministración o no, para que se vaya a la orfandad. ¡Rueguen, rueguen! Mauricio, despierta. Despierta, Mauricio. Está pensando en el cliente, cómo va a ser para... Mauricio, ya saliste de WeWork, ahorita estás en la montaña más alta. Entonces, siempre me gusta cotorrear a Mauricio, ¿no? Lindo Mauricio. Entonces, niños, escuchen. Somos amados del Padre. El Padre nos ama profundamente. Nos ama tanto que dio a su unigénito. Dio a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ha sido hermoso conocer a Dios, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere empezar a restaurar esa orfandad. ¿Qué les parece si adoramos al Señor?